con el agregado de una pequeña cantidad de agua, porque el polímero, como vimos, al ser un coloide hidrofílico, la va a tomar esa agua que yo le agregue. Es como si preparara el principio activo después de obtener el gel. El gel va a mantener su matriz de gel, mientras que yo no le agregue 10% de cloruro de sodio. Pero siempre que sean porcentajes y principios activos compatibles, no va a haber ningún tipo de problema. Y así lo sacan, por diferencia de peso. En el trabajo práctico, bueno, lo vamos a ver, uno puede tarar los recipientes, ir llevando a peso. El problema es que si uno tara en el laboratorio una balanza, después viene otro a pesar otra cosa, borró la tara y fueron. Entonces lo que van a hacer es pesar su cápsula o su recipiente, y si ustedes tienen que preparar 30 gramos y lo que tiene pesa 50 gramos, saben que tienen que llevar a peso hasta 80 gramos. Sí es verdad también que a veces, lo vamos a ver en algunas fórmulas problemas, no siempre se lleva a peso, sino que se miden las cantidades en mililitros, porque ya está considerado que esas cantidades llegan a ese peso final que queremos. Y a lo sumo que haya una variación muy grande de peso, se corrige, pero si no, sabiendo que se agrega, como decía, 30 mililitros, 70 mililitros, ya llevamos directamente a peso. Lo vamos a ver en algunos ejemplos de la formulación. Pero es eso. Bueno, y como ya para ir cerrando esta parte, bueno, acá se refería, ¿no? Sin agregar TEA, la TEA se refiere a la tritanolamina, para alcalinizar, no hay gel, justamente porque es pH dependiente. Y entre las características, fíjense que dice semisólido, poco viscoso, translúcido, corredizo al tacto, con un aroma fuerte a alcohol. Fíjense ahora, después ustedes cuando vayan a algún negocio y los alcoholes que le dan, a ver si huele a alcohol o no. Yo lo he testeado personalmente y hay algunos que ni siquiera tienen olor. Entonces, ahí se está lanzando cualquier cosa al mercado. Bueno, algunas consideraciones a tener en cuenta. Obviamente, como dijo la compañera, tener en cuenta el principio activo. Si tengo un principio activo con características ácidas, no va a ser quizás conveniente cuándo voy a incorporar, ¿no? Antes o después de preparada la matriz de gel. O sea, eso es altamente importante. Si no es compatible, por otro lado, con un pH determinado, voy a tener que elegir otra matriz o usar un gel que no es pH dependiente. Bueno, acá se refiere a algunos derivados que gelifican en medio ácido para tener como opción, igual ya la verdad que los de goma no se utilizan demasiado, sobre todo porque vienen con una carga microbiana importante, entonces se prefiere los sintéticos como por ejemplo el carbopol o los derivados de celulosa. Bueno, como decía Jenny, como habíamos mencionado, se utilizó alcohol como cosolvente, cuidado con el porcentaje alcohólico que agrego, porque si bien tolera, dijimos que entre el 70 y 75% estamos al límite del porcentaje alcohólico que tolera el polímero. Y sustancias, como ya habíamos comentado, ¿no? Sensibles al pH ácido, puede traer problemas. El viraje en el pH del polímero en este tipo de sustancias. Bueno, dispersiones liófilas en solventes no acuosos. Esto se refiere a lo que yo les mencionaba, por ejemplo, en el caso de cambiar en lugar de agua, ¿sí? Y tenemos el hidrosol o el alcoholsol. Acá en las dispersiones liófilas cambiamos a solventes que son no acuosos. Por ejemplo, en glicerina. Y tenemos acá, en este caso, es una liófila, porque el almidón, como yo les había mencionado antes, pero en el caso que había mencionado sobre alcohol, es muy afín, ¿sí? Se solvata adecuadamente con el glicerol, entonces de esta manera forma un coloide liófilo, pero no es en un medio acuoso, sino que es en glicerina. Básicamente para dar un ejemplo de eso, que figura en la Farmacopea Argentina, sexta edición. Bueno, estos son otros ejemplos de dispersiones coloidales, las que forman la barra de los desodorantes, o los supositorios de glicerina. Esto los vemos, no sé si los vamos a ver, pero hacemos supositorios de glicerina en el último trabajo práctico. Es un trabajo práctico que está bueno, es mostrativo, pero bueno, si no lo ven ahora. Bueno, también es una dispersión coloidal de estearato de sodio en glicerina.
Ahora vamos a lo que son dispersiones coloidales diófobas, habíamos dicho poca atracción, ¿no? Hidrófobas en el agua, y nos vamos a referir a las características. Lo que vimos hasta acá eran todas dispersiones hidrofílicas, todos coloides hidrofílicos. Ahora vamos a hablar de lo que son coloides hidrofóbicos, que los vemos, vamos a ver que tienen una aplicación limitada a nivel terapéutico. Entonces, si bien los vamos a estudiar, son difíciles de encontrar ejemplos actuales en el mercado farmacéutico. Antiguamente se utilizaba mucho más, pero bueno, tienen que tener en cuenta que los coloides hidrófobos se generan específicamente o mayoritariamente a partir de, como dice acá, partículas inorgánicas. Y es así que vamos a encontrar solos de oro, solos de plata y solos de plata coloidal, platino. Básicamente, como habíamos visto, vamos a ver que aprovechando las propiedades antimicrobianas de la plata, antiguamente se hacía un coloide de plata con la finalidad de utilizarse como antiséptico, en realidad no como antiséptico, sino como antimicrobiano para el tratamiento de conjuntivitis, ¿no? De ahí que viene la plata. Aprovechando las propiedades, se usaba un coloide de ese tipo. Ahora, no se forman espontáneamente, como vimos que lo dejábamos en el proceso de inhibición, dejábamos al polímero en agua, hidratándose 24 horas, y se iba a hidratar. Yo lo que hago quizás a veces con agitación es acelerar el proceso, pero hidratar va a llegar a hidratarse. Estos no, estos requieren la administración de una fuerza o determinados procesos de preparación. Van a tener justamente un marcado efecto Tyndall, van a tener también movimiento browniano, ¿sí? No sucede lo que vimos con los coloides hidrofílicos, por eso es que dice ni la viscosidad, no modifican ni la viscosidad ni la tensión superficial del medio, entonces este punto está tachado, y sí son muy sensibles a la adición de electrolitos. Por lo que vimos en la teoría, y de acá es que yo les decía que la teoría del LBO prácticamente o principalmente explica la estabilidad de los coloides hidrófobos, básicamente porque son los que resultan más sensibles al agregado de electrolitos, y la teoría del LBO está directamente relacionada con el potencial Z y la variación que se produce en el potencial Z con el agregado de electrolitos. Esta es la microscopía electrónica, recordemos que no se pueden ver a microscopía óptica ni directamente a la vista, ¿no? Entonces requieren de técnicas especiales de microscopía. Estos son algunos procesos. Si escucharon el audio que tienen acá, la verdad que es suficiente. Tienen que conocerlo, no se toma mucho con respecto a esto porque la aplicación terapéutica es muy limitada. No me quiero detener en esto porque no resulta demasiado relevante. ¿Cómo estabilizo el coloide? Como dijimos, agregando una pequeña cantidad de electrolitos, ¿sí? Más que nada, el agregado de electrolitos va a permitir la formación de un potencial Z adecuado, que me va a permitir generar o priorizar fuerzas de repulsión electrostáticas que mantienen las partículas separadas. Otra forma que puedo estabilizarlos, porque son muy inestables, recordemos que es un agente que es hidrófobo en un vehículo acuoso. Entonces son muy inestables. El otro que puedo agregar son coloides hidrofílicos protectores. Esto lo que va a hacer es crear una capa alrededor de las partículas, ¿sí? del coloide, de manera tal de que las mantienen alejadas a cierta distancia, básicamente debido a fuerzas estéricas. Y después tenemos agentes tensioactivos. Dentro de estos vamos a tener no iónicos, que van a actuar, como dice acá, por una barrera estérica, como los coloides hidrofílicos, rodean mi partícula, por ejemplo, las partículas de oro, utilizo un coloide protector, que ahora vamos a ver uno en especial, lo rodea y forma una barrera estérica, impidiendo que se acerquen demasiado las partículas como para coagular y perder su individualidad. Ahora, los tensioactivos, que son iónicos, van a funcionar afectando el potencial Z, porque le van a dar una carga a la partícula, y por otro lado también van a funcionar utilizando, haciendo una barrera estérica. ¿Sí? Bueno, ¿qué es un coloide protector? Como vimos acá, una de las finalidades, o uno de los métodos, por los que puedo estabilizar los coloides hidrófobos, es el agregado de coloides protectores. Y acá nos dice que es un coloide protector. Y básicamente va a ser ese tipo de agentes, es decir,
un coloide protector va a ser una macromolécula hidrofílica que en agua forma un coloide hidrofílico que al agregarle este tipo de sistemas a los agentes hidrófobos, los recubre de manera tal que impide un contacto muy cercano entre las partículas y ayuda a mejorar la estabilidad del sistema. ¿Cómo? Bueno, disminuyendo la velocidad en que pueden sedimentar mis partículas. Por un lado, porque va, como dice acá, va a incrementar, ¿sí?, la viscosidad. Pero por otro, lo que va a suceder va a ser justamente que impide que las partículas tomen un contacto muy cercano. Un ejemplo, que la verdad ya es difícil de encontrar, es el vitelinato de plata, la sinonimia es el arginol, y es proteinato de plata débil. Como pueden ver acá, está en la guía de trabajos prácticos, pero creo que está acá está. Acá yo tengo, en el laboratorio tengo uno desde hace, tiene muchos años, y se utilizaba como en forma de colirio, como les decía yo, para el tratamiento de conjuntivitis, y acá necesitamos aprovechar el coloide hidrófobo, que es el coloide de plata, es decir, yo tengo que dispersar plata en un vehículo acuoso, pero esa plata es muy difícil de estabilizar y sedimenta. De esta manera lo que voy a agregar es la vitelina, que es una proteína, y funciona como macromolécula hidrofílica, formando un coloide hidrofílico protector, que va a revestir a la plata y de esa manera va a mantener la dispersión justamente de esta, ¿no?, de la plata. Como dice acá, la proteína que es la vitelina. Y acá un poco para detallar, la verdad es un preparado muy viejo, no creo que se siga utilizando. Fíjense que dice que el coloide de plata, dice en un recipiente, dispersar, de un recipiente colocar 95 mililitros de agua destilada y dispersar el líquido argirol, que es el que contiene la plata, ¿sí? Cuando este se vaya depositando en el fondo, homogenizar con una varilla. Quiere decir que es un preparado que justamente va a tender a depositarse en el fondo debido a las características de este tipo de coloides. Envasar en frascos color caramelo y rotular. Bueno, nada, esto es a modo de ejemplo. Como yo les puse acá la foto del frasco, que sepan que los coloides hidrofóbicos se pueden estabilizar con el agregado de una macromolécula. Esa es la finalidad del ejemplo, más que nada por la antigüedad que tiene el preparado, ¿sí? Como dice acá, la plata coloidal es el IFA, ¿sí?, y la vitelina tiene una acción protectora y aparte va a ser el espesante. Sería algo similar a lo que vimos con el polímero o la macromolécula de pectina, ¿sí? Sucede algo similar. Otros ejemplos que son similares son el de oro coloidal, que también está en la farmacopea sexta edición, y el oro coloidal protegido, en este caso, el agente protector, fíjense que puede ser gelatina o polivinilpirrolidona. Un coloide hidrofílico que va a funcionar como protector del coloide hidrofóbico. Como les digo, no hay demasiada utilidad terapéutica sobre esto. Es difícil encontrar. Pero bueno, quizás alguna farmacia galénica todavía continúe preparando derivados de oro o plata, pero bueno, es difícil encontrar. Pero bueno, están codificados en farmacopea y ustedes tienen que saber que si alguna vez necesitan recurrir a ese tipo de preparados, son preparados oficiales, entonces ahí están disponibles. ¿Puede conocer la acción protectora? Bueno, cada polímero, como vemos acá, se le va a asignar un número, sobre todo los que son coloides hidrofílicos que tienen una función protectora. Y se conoce ese número como número de oro. El número de oro es el peso seco en miligramos de sustancia protectora, es decir, del polímero, que agregada a 10 mililitros de una solución de oro rojo patrón, evita el cambio de color del rojo al azul, es decir, la coagulación. Básicamente se conoce con un número, y este número, a medida que es menor, significa que tiene más acción protectora, porque necesito menos cantidad del polímero para estabilizar mi coloide de oro. La idea es, en este sentido, del número de oro, o sea, es decir, la acción protectora se basa en la acción sobre el coloide de oro. Vuelvo a repetir, cuando el polímero tiene un número de oro más bajito, quiere decir que necesito menor cantidad para estabilizar mi coloide de oro patrón. Entonces resulta en un coloide hidrofílico, ¿sí?, mucho mejor, o que brinda una mejor acción protectora, porque brinda una acción protectora a una concentración menor que el resto. Bueno, de ahí se basa, ¿no?, qué agente elegiría y por qué. Básicamente el de menor número, porque con una
pequeña cantidad me permite una mejor estabilización de mi coloide hidrofóbico. Y ahora pasamos al tercer tipo de coloides. Ya vimos coloides liófobos, coloides liófilos, y ahora nos toca ver los coloides de asociación, que son los tres tipos de coloides que habíamos visto dentro de la clasificación. Y esto vamos rápido porque nos hacen recordar un poco a... ¿Alguien recuerda del seminario 1? Este tipo de agentes con estas características anfifílicas, es decir, una cabeza hidrofílica y una cola hidrofóbica. Las micelas. Con la vitamina A. Las micelas, claro, como dijo ahí la compañera, las micelas nos permitían, en ese caso, tratar o incorporar un agente, un principio activo con una baja solubilidad acuosa. Habíamos visto el ejemplo de la vitamina A, una vitamina liposoluble, un líquido, incorporar un líquido oleoso a un sistema acuoso, ¿sí? Bueno, ahora bien, ya podemos decir que estos agentes que tienen esta característica de formar micelas son coloides. Se conoce como coloides de asociación porque van a formar estas micelas y van a tener un tamaño determinado que se observa solo en microscopio electrónico, ¿sí? Como ven acá, este es el tamaño de una micela, estos son todas micelas, esta es una microscopía electrónica, una microfotografía, y vamos a tener las cabezas polares hacia afuera y las colas hidrocarbonadas hacia el interior, y aquí adentro va a quedar alojado nuestro principio activo. Hay que recordar que, como dice acá, para que cumplan con esta función de coloide de asociación, van a tener que estar muy por encima de la CMC o de la concentración micelar crítica. ¿Había puesto un ejemplito de esto o no? Bueno, como vimos acá, mecanismo de hidrosolubilización de principios activos. El interior en general suele ser no polar. Hay micelas inversas que son al revés, pero estas son las de mayor aplicación a nivel farmacéutico, ¿sí? Para encapsular principios activos hidrofóbicos. Sobre todo, como habíamos visto, el ejemplo de la vitamina A y vitaminas liposolubles, y el agente anfifílico que habíamos visto era TWIN 80 o polisorbato 80. Muy bien. Esto se refiere a la temperatura de Kraft. Hay algunos principios activos que su solubilidad mejora con el aumento de la temperatura porque forman micelas per se. Es decir, ellos mismos micelan y entonces a determinadas temperaturas se observa lo que puede verse en este gráfico de solubilidad del ingrediente farmacéutico activo en función de la temperatura. Aumenta la temperatura y llega a un punto, se dispara la solubilidad. A veces los desafío a encontrar también un ejemplo de la práctica, pero yo no pude encontrar, pero bueno, piensen que puede ser un mecanismo alternativo a la hora de tener que disolver un principio activo. El tema sería estabilizar el preparado adecuado para después, cuando vuelva a temperatura ambiente, ¿no?, que mantenga su solubilidad. Bueno, esto es relevante y esto lo tienen que recordar, porque lo vemos ahora y es muy importante para el seminario de emulsiones. Y se llama, ¿por qué? Porque en el seminario de emulsiones, a ver si tenía por acá, en el seminario de emulsiones lo que vamos a hacer, vamos a tener una interfase de agua-aceite muy inestable y vamos a utilizar justamente agentes anfifílicos para estabilizar esa interfase. Como vimos, estos agentes que tienen una cabeza hidrofílica y una cola hidrocarbonada van a ser muy adecuados para ubicarse en la interfase y estabilizar nuestro sistema. Entonces, tenemos que tener en cuenta que muchos de estos coloides de asociación, pero específicamente los no iónicos, los tensioactivos no iónicos, es decir, agentes anfifílicos que forman micelas, pero que son no iónicos, tienen lo que se llama punto de turbiamiento o club point. ¿Y qué es el club point? Bueno, el club point es que a determinada temperatura, estos tensioactivos dejan de ubicarse justamente en la interfase y se destabilizan. Esto sucede por la deshidratación, como dice acá, de la porción polar. ¿Y por qué es relevante? Bueno, porque si yo en algún paso de mi técnica estoy estabilizando mi emulsión y necesito calentar, debo tener en cuenta si está hecho o no el agregado de estos agentes, para manera tal de que si yo calenté en un proceso, en un paso
de mi técnica y tengo incorporado ahí el tensioactivo, no me va a emulsionar a la fase interna. Es decir, al líquido oleoso que quiero vehiculizar en el solvente acuoso, yo calenté en forma excesiva, voy a desestabilizar mi tensioactivo y voy a impedir de esta manera que el mismo se ubique en la interfase y no me va a estabilizar mi preparado, de manera tal que la emulsión se va a romper, como le decimos nosotros, es decir, se van a separar las dos fases y el preparado no va a quedar correcto. Justamente, como dice acá, tengo que tenerlo en cuenta en la preparación de todo tipo de medicamentos, pero sobre todo en todas las formulaciones, donde voy a recurrir al uso de tensioactivos no iónicos, pero muy importante, como vimos, suspensiones y emulsiones, donde se van a utilizar en una manera muy amplia, vamos a utilizar estos tensioactivos. Como les habíamos visto en suspensiones, vamos a utilizarlos ya que ubicándose en la interfase, vamos a lograr disminuir la tensión. Por eso son de gran aplicación. Si bien en suspensiones no corre peligro porque no hay, en general no suele haber pasos a no ser el calentamiento para disolución de los nipagin y nipazol, en general tengo que tenerlo en cuenta a la hora de cualquier paso que requiera un calentamiento, tengo que tener en cuenta si tengo adicionado o no este tipo de agentes. ¿A qué temperatura caliento? Porque cada tensioactivo tiene un plug point. Por ejemplo, como dice aquí debajo, el tensioactivo Twin o polisorbato 80, el plug point es de 83 grados. Quiere decir que si yo lo tengo disuelto en agua y caliento más de 83 grados y después quiero incorporar ahí la fase oleosa, eso difícilmente forma una emulsión porque el tensioactivo no se va a ubicar en la interfaz. Y lo otro que menciona acá al final es que a veces el agregado de otro tipo de excipientes puede alterar este plug point y haciéndolo que baje. Esto es básicamente para que tengan en cuenta que a la hora de incorporar determinados agentes, los excipientes también pueden interaccionar, no solo con el principio activo, sino entre ellos, y producir este tipo de efectos. Entonces, en este caso, tendré que ver si lo mezclo primero con sorbitol, o si lo mezclo solo y después incorporo el sorbitol, etc. Es solo para tener en cuenta. ¿Cómo vamos, Jenny, ahí? Perfecto, ¿eh? Vamos. No me contestabas, pensé que me había quedado. Justo tenía el micrófono apagado. Bueno. No, re bien vamos. Listo. Ahora, es muy importante que nos encontremos en la clase de suspensiones porque la conjunción, por eso justamente sacamos, la idea era sacar este seminario porque está muy conectado con el siguiente. Y ahí, créanme que les va a cerrar bien toda la idea de qué son este tipo de preparados. Sobre todo es muy difícil verlo si uno no tiene el laboratorio. Exacto. Sí, hay muchas dudas del chat que son experimentales, que ya les dije que es un tema que está bueno porque es introductorio, lo vamos a seguir viendo en suspensiones, lo vamos a seguir viendo en emulsiones, y cuando ustedes lo hagan en laboratorio les va a cerrar mucho más, ¿no, Sabri? Sí, exactamente. Es verlo y se van a dar cuenta de los tipos de dispersiones. Sí. Acá preguntan por el chat si podés volver a explicar el fenómeno de coacervado. Ah, sí. Yo lo borré porque en realidad es algo que se utiliza específicamente para hacer microencapsulación. Básicamente es una técnica con la que muchos han desarrollado su tesis doctoral y se basa en hacer microcápsulas. Por ejemplo, supongo que a esta altura todos habrán escuchado de nanocápsulas o nanosuspensiones. Bueno, en el tema de las microcápsulas es trabajar en un tamaño superior a una micra, por ejemplo. Por ejemplo, necesitamos enmascarar el sabor organoléptico de una sustancia. Tenemos, por ejemplo, paracetamol, un principio activo. Me proponen, bueno, mi tesis sería microencapsulación de paracetamol para enmascarar los sabores organolépticos desagradables. Bueno, lo que hago es disolver el paracetamol en un solvente adecuado. En este caso va a ser el solvente donde, por ejemplo, voy a dispersar la gelatina. Vieron que en el caso del coacervado tenía dos agentes con distinta carga. ¿Sí? Bueno, lo que hago es mezclar esos dos agentes
Entonces, la interacción entre esos dos agentes, los que producen son pequeñas microcápsulas que se conocen como coacervados, una vez que los mezclo, ¿sí? Y lo que va a permitirme es encapsular adentro la finalidad que tiene, básicamente, porque si no, no me va a servir para nada, microencapsular mi principio activo. Entonces, ¿qué hago con esas microcápsulas después? Te preparo una suspensión. Y de esa manera es una utilidad farmacotécnica en la que yo puedo enmascarar caracteres sonolépticos porque ahora ya el principio activo no toma más contacto con las papilas gustativas, ¿sí? Y me permite dilutirlo fácilmente con una formulación líquida. Esa es la finalidad, eso es lo que tienen que saber del coacervado. Básicamente su utilidad en la microencapsulación de principios activos. Esa es la finalidad, ¿sí? También puedo programar, por ejemplo, en lugar de utilizar gelatina, creo que era alquinato, ¿era, Jenny? No lo tengo acá, por eso. Bueno, utilizar otros polímeros. Incluir un polímero, por ejemplo, de liberación sostenida. Y formar microcápsulas para la encapsulación de un principio activo que se libera lentamente y se va a liberar lentamente porque ese principio activo resulta revestido por la microcápsula. Entonces, primero tiene que degradarse todo el polímero para después disolver, para después liberar la partícula, que la partícula se disuelva y se vaya liberando de acuerdo a cómo esa microcápsula se va erosionando. Es lo mismo. Y de ahí pueden hacer infinitas ideas. Por eso, claro, lo podés usar para hacer una de liberación inmediata, digamos, una solución, todo. Y después liberación prolongada en la misma formulación, usando, como dijo, alginatos o una forma de pot, digamos. Claro, microencapsulación con polímeros resistentes al medio ácido. Un polímero, por ejemplo, que me permita que mi principio activo se altera a pHs ácidos y pierdo gran parte, o sea, la biodisponibilidad me baja mucho porque el principio activo se altera cuando pasa por el estómago. Bueno, una microencapsulación con un polímero resistente a pHs ácidos. Entonces, me va a permitir que llegue al intestino y ahí se erosiona la microcápsula y libera mi principio activo en el lugar correcto. Y así, sí, un montón. Dirigidos después, sí. Pero eso ya lo van a ver más adelante. Y sobre todo también van a ver que la microencapsulación se va a emplear quizás un poquito más, quizás no lo ven, pero bueno, en tecnología farmacéutica 2. Cuando ahí ya tenemos distintos polvos y hay que mejorar las características de los polvos, ya puedo, ahí es una técnica a la que voy a recurrir. No me quiero meter en eso, pero bueno, espero que haya sido claro el ejemplo del coacervado. Bueno. Vamos ahora, Jenny, a ver las fórmulas. Vamos. Sí. Vamos para que arranco acá. En la página 43. 43, sí. Y me van a ayudar ustedes porque hoy están a full, así que lo vamos a hacer entre todos. Lo hacemos dinámico, así no se duermen tampoco. Acá. ¿Llegaron? 43. 43 y lo... Bueno, ¿están todos con la guía de TP? ¿Están ahí? Ahí dicen que sí. Sí. Buenísimo. Bueno, arranco y Sabri, cualquier cosa. Dale. Vos me vas parando, ¿eh? ¿Yo? ¿Querés que compartilo vos si no, la guía? ¿La tenés ahí? Es lo mismo, porque bueno, yo lo tengo anotado, así que... dale. Página 43. La primera que vamos a ver, un gel tópico. Bueno, fíjense. Yo siempre vuelvo a hincharles. ¿Llegaron? Para abajo. Así la tienen todos. Ahí está. Ahí. Muy bien. Fíjense, un gel tópico de nombre. Tenemos extractos fluidos de centella asiática, Hedera helix, castaño de Indias, amamelis. Acá les voy a hacer una pregunta si se acuerdan de Nocia. Cuéntenme. No seas mala. Yo lo tengo que traer, si no. ¿Qué es un extracto fluido? Porque yo lo expliqué, si no, no se les pregunta. ¿Qué es un extracto fluido? ¿Se acuerdan? Más que nada para preguntarles cuál es el solvente que está dando vueltas ahí. ¿No era etanol el solvente en ese caso? Sí. Perfecto. Un alcohol. Alcohol.
Entonces tenemos extractos fluidos, o sea, la diferencia es que es fluido, no es un extracto seco, como habíamos visto, con un gran contenido de alcohol. Fíjense todos los componentes que tenemos, todos los extractos, en este caso, ¿qué serían en la formulación? Y los activos. Perfecto. Nuestros APIs o IFAs van a tener una función, los primeros tres benotónicos, fíjense, centella asiática, Hedera helix, castaño de Indias, por la gran cantidad, también se acuerdan, de flavonoides, entonces van a ayudar a la circulación, antioxidantes, benotónicos. Y después tienen el extracto fluido de amamelis, que tiene una función más que nada astringente. ¿Sí? Hasta ahora todos APIs, venimos bien, tenemos alcohol. Después, metilparabeno, propilparabeno, ¿qué son? Conservantes. Conservantes. Perfecto. Bien. Esencia de rosas. Un aromatizante. Corrector. Bien. Y el Sí. excipiente gel. El vehículo. El vehículo. El vehículo. Bien, fíjense varias cosas. Lo que veníamos hablando, excipiente gel dice 60 gramos, no dice cantidad suficiente para. Y es lo que le veníamos hablando, esos detalles. En este caso, ¿qué es? Nuestro vehículo va a ser el excipiente gel, que es un gel que ya tienen preparado. Entonces ustedes lo que van a hacer es incorporarle estos principios activos al gel. Si tienen los extractos fluidos un alto contenido de etanol, este excipiente gel, ¿qué consideraciones deberían tener? Que dijo ese un poco. Que sea de los geles que aguantan solventes orgánicos. Perfecto. Perdón, pero el extracto fluido no necesariamente tiene alto contenido de alcohol, son las tinturas las que son los preparados hidroalcohólicos, o me estoy confundiendo. No, bien, porque también podés preparar un extracto fluido en agua, pero como esto tienes, lo que le digo, flavonoides, para que sea, por ejemplo, un extracto fluido en agua, van a tener que ser los heterócidos flavonoides, no sé si se acuerdan. Claro. Sí, En sí. cambio, si ustedes tienen el etanol, van a poder estar arrastrando en este extracto fluido mayor cantidad de flavonoides y más componentes. Entonces, Listo, podría ser puede haber mixto, sido, ¿no? exacto, puede haber sido un extracto fluido de agua, pero acá, por el uso que necesitamos, que extraiga la mayor cantidad de flavonoides como tales. Entonces, bueno, por eso en etanol. Pero perfecta la Listo. aclaración. Bien. Bueno, solubilidad de IFAs, un poco es lo que preguntaron recién, van a ser solubles en etanol, y ya tenemos entonces todo lo necesario. La consideración era esa, que se fijen que se lleva peso, y que ustedes lo que van a hacer es tener preparado el gel y lo van a usar como vehículo, no es que lo van a estar preparando en la formulación, y lo van a estar agregando. Y después, en este caso el pH estimado, si uno usa un gel que no es pH dependiente, no sería crítica la medición de pH, pero si es un gel tópico, ¿qué pH aproximado esperan? En mucosa. Ácido, básico. Sin No, miedo. neutro en lo No. posible para que no dañe. a la 6, piel. 7. Exacto. Un pH a los sumos 6,8, pero más que nada neutro. ¿Y qué aplicación les parece que podría tener? Este gel tópico, un Reduce Fat Fat. Para las Benotónico. varices. Para celulitis, varices. Aranitas. Claro, exactamente. Exacto. Sí, sí. Muy bien. ¿Algo, Este no alguna lo cosa? preparamos Sí. en el TP para llevarlo a casa, no. Este no, pero después Este lo no, podemos sería hacer. ideal. Hay que estaría incorporarlo en Le vamos a granel. decir a ese que tanto le gusta. Rótulo de esto, La chicos. verdad que hay extracto de centella asiática y extracto de castaña de Indias, hay un montón, se podría hacer, pero Esa. te Yo voy a decir creo que una cosa. para Buena. la comisión que aguantó el COVID deberíamos hacer una excepción. Podríamos hacer. Igual no es mágico. No, bueno. Igual te sentís como que sí. Sí, claro. Engaña. Lo que sí podemos decir que si ustedes se fijan en lo que son productos cosméticos, cuando observamos lo que tiene de extracto fluido, nos encontramos con que los extractos, cuando leemos los ingredientes, están entre los últimos. Quiere decir que contienen muy poca cantidad los productos cosméticos. Mientras que en este, 60 mililitros, les puedo asegurar que del extracto de centella es un montón. Una bestialidad. Este gel yo lo preparé, queda un poco oscuro, básicamente por los extractos, no es un gel puro, pero tiene una gran cantidad y tiene un olor muy fuerte, ¿no? También por el tema de los extractos. Pero a la hora de elegir, si uno está en su farmacia y cuenta con
con estos ingredientes, les aconsejaría preparar este y no un producto cosmético que más que nada es justamente eso, cosmético. Ujú. Sí, a veces lo mismo que lo que hablábamos también, esencia de rosas. En realidad rosas, chicos, no va a tener nada porque si no sería carísimo, es artificial. Entonces a veces los productos cosméticos, cuando dicen que tienen extractos de algo, suelen estar, como dijo Ezequiel, a lo último porque le ponen como unas gotitas como para decir, bueno, el extracto está. Pero después le ponen muchos humectantes, y bueno, todo lo que vamos a ver más en emulsión, que mejora el aspecto de la piel, pero el activo en sí no tiene tanta cantidad. Este está bueno para preparar. Sí. Bueno, y lo que dijo Sabri, genial, rótulo rojo estuvieron diciendo por ahí. Perfecto. ¿Con este alguna duda? Pasamos al otro. En la técnica, por ejemplo, Ah, yo perdón, puedo muy bien, tranquilamente agregar los conservantes en el gel y se van a disolver, porque es bastante más soluble en alcohol que en agua, digamos. O sea, no hay problema que sea semisólido en lo que lo estoy disolviendo para los conservantes. Qué buena pregunta. Estaría No, bueno ahí acá usar... justamente Sí, Sabri. el gel lo vas a tener preparado. Entonces los nipas los tendrías que tener ya disueltos en una solución conservada, tendrías que sacar el cálculo de que equivale a ese 0,02 y 0,01, porque a mi criterio lo tendrías que tener disueltos para poder colocarlos en el gel junto con los activos. Claro, de última Exacto. uso la solución concentrada que tenemos y hago la cuenta. Claro. Es a lo mejor un poco más engorroso en sacar cuentas, pero para la preparación en sí, la técnica, sería más fácil. Perdón, Claro. pero ¿no Dos podrías tipo mezclar los opciones. extractos y solubilizar los parabenos, ya que el solvente aprovechando que es Sí, pero es etanol? alcohol. Acordate que los parabenos eran solubles en propilenglicol y si no en agua caliente. Entonces lo que dijo Sabri, vieron que ustedes tienen la solución concentrada de parabenos en propilenglicol. Entonces acá ustedes no van a agregar el polvo directo. Tienen dos opciones. Una es cuando hacen la preparación del gel y se va a humectar en agua, ya tienen el excipiente gel conservado. Es decir, a la misma preparación, dispersión del gel, van a tener los conservantes ahí. O si no, le van a agregar, en vez de estos pesos, van a hacer la relación y le van a agregar unas gotas de la solución concentrada de parabenos. La verdad es que, bueno, ahí adicionando lo que decían, el metil y el propilparabeno también son, en propil y en alcohol también son solubles. Yo lo que encuentro acá, que estos extractos, cuando uno los ve, son extractos líquidos, pero son oscuros. Entonces, disolver, ¿no? Alguna gente en un líquido oscuro donde no vas a tener la seguridad que la disolución es correcta, es complicado. Entonces, de ahí también el agregado sería más recomendable, el agregado de unas gotas de propilenglicol para asegurarme y quedarme tranquilo que estos agentes ya están disueltos. Y son extractos muy concentrados aparte. Sí. Bueno, preguntaban eso la técnica de preparación y lo que les decía, su volumen, su peso final va a ser 60 gramos. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Incorporan todos los activos a los 60 gramos. ¿Sí? No es que llevan a peso final. En este caso, porque no dice cantidad suficiente para, después vamos a ver en otros que sí. En este caso, llevan a peso final 60 gramos, ya con el gel preparado. Bueno, ahora sí. ¿Algo más de esta? ¿Alguna duda? Perdón, me perdí, porque por el chat me dijeron que el preparado final es 60 gramos y no entendía al final si era la formulación completa o lo que necesitas de gel. No, esto sería Dale, Jenny. para preparar 60 gramos. Miren, así como se ve, no dice cantidad suficiente para 60 gramos. Dice excipiente gel, 60 gramos. 60. Así que Agregamos 60. está confuso. Para mí son 60 gramos, De gel. más que nada porque si son solo cantidad suficiente para 60 gramos, es mucho alcohol. No lo va a aguantar ni a palos el polímero. No. Ah, ok, genial, gracias.
Pero Entonces, cuando vos para lo llevar a preparaste- peso, debería decir cantidad suficiente para. Cuando vos lo preparaste ese, ¿cómo hiciste? Pesaste 60 y después le ibas agregando. Claro, yo pesé- interpreto igual que vos. exactamente. 60 de excipiente, digamos, como si fuese una materia prima ya preparada. Exacto. Acá está 60 gramos de gel. Sí, lo que es importante recordar acá, ¿se ve la pantalla? No, la IETP, ¿eh? No. Esperá. ¿Ahí se ve? Ahí está. Sí. Bueno, de acuerdo a esa formulación que tenemos, la técnica sería medir la cantidad de los extractos fluidos, incorporarlos en un recipiente, son todos líquidos, pesar la cantidad necesaria de los nipagin y nipazol. En este caso, no tengo propilenglicol en la fórmula, así que si bien consideramos nosotros que sería una corrección farmacotécnica, por lo que dijimos, por lo que explicaron las chicas, necesitamos incorporarlo justamente en los extractos, de la manera que está la técnica, ¿sí? Agregar la esencia de rosas, ¿sí? Y trasvasar la mezcla, todo lo que mezclamos que contiene los IFAs, ¿sí? A los 60 gramos de gel. Y esto lo vamos a hacer realizando dilución geométrica hasta formar una masa homogénea. Envasamos y rotulamos. ¿Alguien le llama algo la atención sobre esta técnica? ¿O lo entienden todo? ¿Qué es la dilución geométrica? No, siempre que pregunte. La dilución geométrica, acá no es tan crítico porque tenemos más o menos, eran 20, 30, 20, son casi 25 mililitros de incorporar un extracto. Pero imagínense si nosotros, como yo les había comentado en el ejemplo, que tenemos que incorporar una solución de metronidazol, quizás unos mililitros de metronidazol al 0,3%, y llevar a 60 gramos, por ejemplo. Entonces, cuando disolvemos una poquita cantidad en un pequeño volumen de nuestro principio activo y utilizamos como materia prima el gel ya preformado, tenemos que incorporar muy poquita cantidad de activo en mucha masa. Entonces, podemos llegar a tener problemas de homogeneidad, porque no pierdan de vista que el gel es un sistema semisólido. Entonces, no es lo mismo la homogeneización que en un líquido, es más dificultoso. Entonces, la técnica de dilución geométrica se refiere a agarrar partes iguales y mezclar. Es decir, disolví, por ejemplo, en 1 mililitro de agua destilada mi principio activo, bueno, agarro el equivalente, por ejemplo, 1 gramo de gel, los mezclo. Tengo 2 gramos. Los 2 gramos de la mezcla lo mezclo con otros 2 gramos de alcohol en gel, materia prima. Y así voy sumando, ¿se entiende? Hasta completar a peso total. ¿Quedó claro? Sí. ¿Lo Sí, podría sí. volver a explicar, por favor? Sí. Suponete, tenemos el preparado que es nuestro principio activo a incorporar. La solución lo disolvemos en un porcentaje de agua y eso da, imagínate, un volumen de 1 mililitro. Y por otro lado tenemos que incorporarlo a nuestro gel ya preparado. Como tenemos 1 mililitro y el sistema es un sistema semisólido, incorporarlo a un sistema semisólido y que prácticamente sea bien uniforme es muy dificultoso. Entonces se recurre a la técnica de dilución geométrica, que se procede de la siguiente manera. Ese mililitro de solución que tenemos, tomamos lo que equivale a 1 gramo de gel. 1 gramo de gel con 1 mililitro los mezclamos. Ahí ya tenemos, por ejemplo, 2 gramos. 2 gramos incorporando el principio activo. A eso nosotros le solemos llamar núcleo. Ese núcleo que contiene el principio activo son de 2 gramos, agarro 2 gramos más de gel excipiente, los mezclo. 2 más 2, 4 gramos. Esos 4 gramos le sumo otros 4 gramos de alcohol en gel, materia prima, tengo 8 gramos. Y así voy procediendo hasta la totalidad del peso. ¿Ahora sí? Sí, gracias. Entonces, en esta técnica, esos 60 gramos los podemos ir incorporando así en dilución geométrica.
Acá, como te decía, no es tan dificultoso, No están, porque sí. vamos a tener 20 y pico de mililitros en 60 gramos, más o menos puedo agarrar Ujú. 2 mitades y incorporarlos Y hacer. rápidamente. Bueno, Bueno, ¿alguna duda más de esa? ¿Seguimos? ahí se ve, Jenny. Sí. Bueno, ahora en esta también. Hidrogeles tópicos. Fíjense que tenemos un montón de componentes en la izquierda, ¿sí?, de la pantalla, y después tienen 3 columnitas, ¿las ven? Una es de piel, otra es de enema y otra es de ojo. Lo que está bueno acá es que ustedes vean la diferencia de lo que veníamos hablando también un poco en soluciones con respecto a los distintos usos según la vía de administración. Entonces, acá tenemos el Carbomer, que es el Carbopol, como les dijo Ezequiel, son sinónimos. ¿Qué es en este caso el Carbomer o Carbopol? ¿Qué va a ser su función? La función. Agente espesante. Bueno, polímero, agente espesante, agente gelificante, ¿sí? O es un hidrocoloide también. Bueno, entonces tenemos, fíjense, piel, enema y ojos, lo primero que vemos es que tienen el mismo agente gelificante o espesante, pero en distintas concentraciones. Para piel al 1%, para los enemas al 0,3%, para los ojos 0,2%. Tenemos el Carbomer. Otra cosa importante que no hablamos, bueno, sí lo dijimos así muy rápidamente, el excipiente gel, no dijimos un pH estricto porque no era pH dependiente, y en este caso este polímero, la primera cuestión que ustedes tienen que ver cuando tienen una formulación o van a preparar una formulación es, ¿tengo un polímero? ¿Es pH dependiente o independiente en este caso? Dependiente. Es pH dependiente. ¿Y qué les parece acá que podría ser una base? Por descarte, porque todos los demás ya conocen la función. En vez de trietanolamina. Trometamol. Perfecto. En vez de trietanolamina, acá van a emplear trometamol, va a ser nuestro alcalinizante para neutralizar el gel. También se usan en las 3 formulaciones, obviamente, porque es el mismo polímero, en distintas concentraciones que van a ser las necesarias para neutralizar ese gel y no pasarnos, ¿sí? Para no excedernos con el pH. Después tenemos el etato sódico, el EPTA, ¿qué función tiene? Antioxidante. Quelante, secuestrante, antioxidante. En este caso se usa, fíjense, en las 3 formulaciones, porque se usa en combinación con el Carbomer o Carbopol, lo que va a hacer es quelar o secuestrar impurezas de trazas de metales pesados. Y lo que va a hacer es, favorece la visualización, el aspecto del gel queda mucho más transparente y obviamente va a quelar o a captar estas impurezas. Entonces lo ven ahí a un 0,1% en las 3 formulaciones. Hasta acá, todos los 3 componentes, las 3 vías de administración. Ahora fíjense las diferencias. Para piel, ¿qué conservantes utilizamos? Metilparabeno y propilparabeno. Perfecto, lo que veníamos viendo, los parabenos. ¿Y se podían usar para ojos, para colirios? No. Sí, Ezequiel dijo que no se aconseja, pero que sí que muchas formas oftálmicas que están en el mercado los utilizan. No se aconseja, entonces en este caso, que buscamos algo que es más aconsejable, que está acá presente para los ojos. El cloro de benzalconio. El cloro de benzalconio, perfecto. Y después, para los enemas, tenemos otro conservante que es el hidroxibenzoato de metil, ¿sí? Entonces, fíjense que para cada vía de administración vamos a tener su conservante el más adecuado. Después tenemos agua destilada, cantidad suficiente para llevar a 100. Eso es lo que yo les decía. Acá sí ustedes van a agregar agua destilada para llevar a peso, a un peso de 100 gramos porque es porcentaje peso en peso. Y ahora, ¿cuál es una cosa que quedó acá colgando? ¿Cuál es uno de los requisitos que veníamos hablando de los colirios? Además de la esterilidad. ¿Qué nos falta para tener un colirio y que pueda ser administrado? Isotonizar. Perfecto. ¿Y cuál es el que ven acá como isotonizante? Cloruro de benzalconio. El manitol. El manitol.
El manitol. El clorbenzalconio es el conservante. ¿Sí? Y entonces acá ven el manitol, que está para isotonizar, obviamente, en los colirios, y no está presente en las otras dos formulaciones. ¿Sí? Hasta ahí todo bien. Bueno, fíjense que ¿Y esto el propilenglicol en el de piel? ¿Qué función ¿Dónde? cumpliría? Perdón, muy bien, gracias. El propilenglicol. Vamos a ver Humectante. ahora, el propilenglicol puede ser humectante de dos formas. Cuando uno tiene, que lo veníamos viendo en alguna de las formulaciones del TP, cuando uno tiene un vehículo estructurado, lo puede humectar en glicerina o en propilenglicol. Pero hay muchos de los vehículos estructurados que se dispersan en agua. Se dejan toda la noche o bajo agitación y no necesitan agregar glicerina o propilenglicol. Pero sí, se les suele agregar igualmente propilenglicol como su función humectante, pero en la piel. Entonces va a mejorar el aspecto, la suavidad de la piel, va a humectar la piel, y va a evitar en muchos casos la desecación también del polímero. Hay muchos alcoholes en gel que también tienen un contenido propilenglicol, por esto que yo les decía, y lo que le dijo también Ezequiel, que como es desecante, el agregado de propilenglicol va a favorecer la humectación y va a aumentar como una película, a dejar sobre la piel para mejorar eso. Como que puede ser una actividad emoliente. Exacto. ¿Sí? Por eso está solamente presente en el de piel. Sí, está bien que sea una propiedad humectante, pero ojo porque no siempre es humectante del polvo, eso quiero que les quede claro. A veces los polímeros se humectan solamente en agua y se hinchan, dejándolos, entonces lo que va a hacer es una función humectante en la piel. Entonces todo lo que sea tópico va a favorecer la función emoliente. ¿No sé, alguna duda en el chat o vamos bien? Vamos bien, vamos bien. Perfecto. Una Bueno, cosa, el ETA, ¿dijeron para qué era, Jenny? sí, ahí igual también lo estaban preguntando, si querés acotar algo más, como quelante de trazas de metales pesados del carbomer, del carbopol. Claro, a veces la presencia puede también afectar el proceso de gelificación de algunas trazas derivadas de la sustancia, entonces se coloca el ETA para impedir que altere sobre todo el proceso, no solo de gelificación, sino de hidratación del polímero. Entonces se coloca ETA sódico. Y fíjense, ¿cuál les parece, cómo van a ser las formas farmacéuticas entre estos tres? ¿Qué les parece? El uno, ¿qué sería? Tópico. Tópico, pero ¿qué sería? ¿Un gel, una jalea, un mucílago? Y por ahí más un gel. Claro. Y si uno tiene en cuenta más o menos el 0,3% que se usó para el alcohol en gel, fíjense que acá tiene un 1%. ¿Sí? El enema, en este caso, es más una jalea, básicamente por el carbomer que está usando acá. Puede variar la viscosidad de acuerdo al tipo de carbomer. Pero piensen, justamente al ser un enema, quizás, no sé, es más correcto pensar que va a estar entre una jalea y un mucílago, ¿sí? Quizás con la intención de un enema de retención, un enema medicamentoso, con la finalidad de ejercer una acción y mejorar justamente la retención del mismo y que el principio activo haga su efecto al 0,3%. Y después mucho menos, como ya por ejemplo acá lo podemos encontrar, como si fuesen unas lágrimas artificiales, al 0,2%. Ese sería el ejemplo de lágrima artificial, el tercero. Y eso es lo que les iba a preguntar, qué les parece como función, como no tiene ningún API per se, pueden ser como humectantes, lágrima artificial, en el caso de enema, que se favorece la retención de agua para después evacuar, y después se podría usar, por ejemplo, el de piel como algún vehículo para después incorporarle algún IPA, lo podrían usar como una base después para usarlo, incorporarle algo. ¿Queda alguna duda? Fíjense que está buena esta tablita para que ustedes vean los distintos conservantes que vinimos viendo en la cursada, las tres vías de administración más importantes, bueno, no más importantes, pero como bien diferenciadas entre ellas, y cómo en cada caso es necesario agregarle una cosa, que a otras no, porque le agrega, por ejemplo, propilenglicol en piel, porque le agregamos manitol al de colirios,
Y si en los 3 que está el polímero, vamos a necesitar esta base para neutralizar y el agente quelante por lo que veníamos diciendo. ¿Sí? Cuando le agregan esto también no queda más translúcido. Sí, mejora el aspecto. Sí. Bueno, y acá es pH dependiente, entonces el carbomer, obviamente, ya saben el pH que va a tener, cercano a la neutralidad, pero es importante medir el pH. ¿Sí? Bueno, los 3 son rótulos rojos, ¿no? Aparte. Acá Sol pregunta, en la mucosa oftálmica, entonces, ¿qué tipo de formulación sería? Pero no sé si no le quiero contestar por el chat para que no me malentienda y no termino de entender a qué se refiere. O sea, un gel oftálmico. Hola. Yo preguntaba, si para la vía tópica, por la cantidad de carbomel, termina siendo un gel para el enema, una jalea, en tan poca cantidad en los ojos, ¿qué termina siendo? ¿No termina siendo un mucila o algo así? ¿O es viscosante nada más? Sí, acá va a ser justamente viscosante. Está por quizás un poquito por debajo de la definición de que vimos de mucílago, que tienen una viscosidad, ¿no?, determinada. Más que nada acá, en los ojos va a ser un agente viscosante, pero con la intención de formar una película hidrofílica sobre el ojo para lubricarlo. Sí. Perfecto, gracias. Es lo que decía, lágrimas artificiales para que favorecer la aplicación de que no chorree cuando uno se lo ponga, pero no llegue a ser un gel o una pomada que se pueden usar oftálmicas, que vamos a ver más adelante en cuanto a consistencia. ¿Sí? Y otra cosa importante es que acá tienen agua destilada, que es el vehículo, pero ojo, que es dispersar el polímero, es lo que les decía, dispersamos el polímero en agua. Dispersar o desleír en agua, ¿sí? No solubilizar. Es afín al agua, pero se va a hinchar, no se va a solubilizar. Sí, la técnica es importante. Pueden dispersar o pueden poner desleír, pero olvídense de poner de disolver, ¿sí? Bien, ahí está una técnica, una opción puede ser, en el 60% de agua destilada, desleír el carbomer, hasta obtener una dispersión homogénea, que es lo que veníamos hablando. No va a ser una solución, pero sí va a ser una dispersión homogénea, es decir, que no va a tener grumos, no va a tener partículas de polvo, ¿sí? Va a quedar turbio, pero va a ser homogéneo. Dejar reposar, empezar a disolver el ETA en otra porción de agua destilada, en un recipiente adecuado. Luego Este Augusto no entiende una mierda. Se escuchó, ¿eh? ¿Qué pasó? Está ¿Qué no bien. se entiende? Está bien. Sí. ¿Me hace un favor? ¿Pasás a la diapo en donde están otra vez las cantidades? Sí. Ahí, porque acá Sabri observó que en el PROPI, en la guía de TP dice 3, y acá en nuestra diapo dice 10, entonces ahí tuvo ella una confusión y pensó que al ser 3 gramos de propilenglicol pensaba que era conservante. Ya, por eso se modificó del año pasado, porque al ser 10 ya era una concentración más elevada, pero no era por la función de conservante. Igual para que sea conservante el PROPI era del 15 para arriba, el 15% para arriba. 10 no llega a ser conservante. Es humectante, pero igual lo bajamos más todavía este año, cuando se hizo la revisión, como para que quede claro que es solamente una función de humectar en la piel, demoliente. Perfecto. Exactamente. Y creo que en la guía... 3. En la guía está bien, en la guía dice 3, pero acá viendo estas diapos le dio la duda. No, pero la otra diferencia es que en la guía teníamos el propilmetilparabeno que está en piel. ¿Sí? Porque antes se hacían líos justamente con el porcentaje de propilenglicol, entonces lo bajamos, porque a 10% todos ponían que tenía acción conservante, porque en realidad le faltaban preservantes a la fórmula anterior. Entonces este año la corregimos y le agregamos los parabenos, que son adecuados a nivel tópico, y ustedes imagínense que 10% de propilenglicol nadie se arriesgaría
a liberar una formulación que tenga eso solo para conservarla, siendo casi el 100% todo acuoso. Sería peligrosísimo, y les puedo asegurar, yo en la cátedra tengo para mostrarles un gel contaminado, lo dejás destapado así una semana y enseguida se te crea una población de amigos terrible. Sí. Así que, como dice acá están los conservantes, ¿sí? Yo estaba compartiendo lo otro, pero bueno, habíamos corregido algunas cosillas. Y nos sirve también para un posible vehículo de los parabenos. Sí. Una cosa que quería destacar, cuando ustedes analicen así, va a ser difícil ahora, no sé todavía cómo la vamos a tomar para el examen, pero cuando les tomemos las funciones, ya uno se pone a pensar de que si es una gota oftálmica o es una gota nasal, y estoy hablando de formas farmacéuticas líquidas, tengo que buscar el agente isotonizante. Entonces, cuando estudie las funciones, como por ejemplo era acá manitol, digo, manitol, ¿qué es? Aunque no sepa o haya estudiado poco, piensen en cuáles son los componentes necesarios para unas gotas oftálmicas. Entonces, de esa manera van a sacar. Lo esencial lo tengo que poder identificar. Claro, lo que les decía, por ahí no sabían que era el manitol, pero todos los otros componentes sabían lo que era, me estaba faltando algo y me estaba sobrando un manitol. Claro. Entonces, un poco de unir así las características, y bueno, decir, lo mismo que con lo de la base, el trometamol no lo habíamos visto tretanolamina, pero yo sé que el carbomel es pH dependiente, entonces fíjense, si hay otra base que no sea la que vimos, y si van a necesitar si es una base. Búsquenla, es lo que les dijo, identifíquenla si es que no ven exactamente eso. Bueno, pasamos al otro, ¿sí? Sí. El otro es gel tópico oral, es un clorhidrato de lidocaína, es un anestésico local, ¿sí? Se usa para las encías como anestésico local. Tenemos hidroxipropilmetilcelulosa, los parabenos y agua destilada. De nuevo, acá les digo, cantidad suficiente para. Cuéntenme, el clorhidrato de lidocaína, ¿qué sería? El IFA. El IFA. Perfecto. Hidroxipropilmetilcelulosa. El agente gelificante. Perfecto. Los parabenos. Conservantes. Y agua destilada como vehículo. El vehículo. Este es sencilla. En este caso las celulosas no son pH dependientes, son los derivados de celulosa, pero al ser un gel tópico, un anestésico local para las encías, el pH estimado que uno puede esperar, ¿sí? No nos vamos a ir a los extremos, va a ser más bien un pH neutro o lo que sea un rango de la mucosa oral. Acá a mí me surgió una duda que está expresado el agua cada 100 mililitros. O sea, sí, ustedes lo que pueden... Sí. Cuando se encuentra así, en realidad es cada 100 gramos. Sí. Pero sí que se fijen esta diferencia. Sí. No. Dime. No, que lo que yo pensaba es que al ser un semisólido, generalmente se llevan a peso, entonces es como que le pifiamos ahí al poner mililitros, porque vos generalmente para llevar a volumen, o sea, peso final, lo pesás. Exacto. No sé, es un volumen, y ya tendrías que jugar como con las densidades, y es medio... Sí, en este paso en el TP lo van a pesar ustedes siempre para llegar a volumen, a peso final. Pero sí quería que vean esta diferencia, esta formulación con la que vamos a ver después, que es la que sigue, que es agua destilada, cantidad suficiente para 100 gramos. Es decir, que yo una vez que solubilice los componentes, voy a agregar agua destilada, voy a formar el gel, y voy a llegar a peso hasta 100. Voy a ir agregando, si me quedo por debajo, agregarle un poco de agua destilada, homogeneizar, hasta llegar a 100 gramos con el vehículo. Y en el que viene va a ser distinto. No sé, acá, ¿alguna técnica? La hidroxipropilmetilcelulosa, ¿en qué la vamos a dispersar? En el agua. En agua. Entonces, una técnica de preparación que se les ocurre. ¿Cuál es la solubilidad del clorhidrato de lidocaína? ¿Buscaron algo? Es bastante intuitivo igual.
Es una sal, así que supongo. Es una sal, es soluble en agua. Bien. Y entonces, ¿cómo prepararían? Una posible técnica. Paso 1. Paso 1. Calentar el agua para Calentar el agua disolver para los solubilizar. conservantes. ¿A qué temperatura? Caliento así a 60 30, grados. 60. No, 60. Aproximadamente 90 grados. Perfecto, 90 grados más o menos. Temperaturas altas para los conservantes. Me fijo si el clorhidrato de lidocaína es sensible a la temperatura o no, pero a lo mejor dejamos enfriar, ¿sí? Podemos solubilizar ahí o podemos solubilizar en otra porción de agua el API, incorporarlo a esta solución de agua conservada, y después le agrego ahí la hidroxipropilmetilcelulosa, así, peso y se la tiro. No, hay que hidratarla primero. Exacto. En otro recipiente aparte adecuado, vamos a Dispersar. dispersar, perfecto, muy bien. Vamos a dispersar en un volumen, fíjense si era 100 y usamos, no sé, 20 mililitros o el 20%, para lo anterior, podemos decir en un 60 o en un 70% del volumen final de agua destilada, dispersar la hidroxipropilmetilcelulosa, dejarla que se humecte hasta homogeneidad, y después ir incorporando la solución de agua e ir homogenizando. Ir pesando, homogenizamos afuera, no en la balanza, y después pesamos, nos fijamos si llegamos a peso. Agregamos otra porción de agua destilada, homogenizamos y nos fijamos si llegamos a peso. Y así hasta llegar a 100 gramos. ¿Sí? Yo creo que está bien. Buenísimo. Sí, vamos bien, vamos bien. Bien. Perfecto. Importante de nuevo, si es pH dependiente, en la técnica hay que medir el pH. ¿Sí? A ver, como control de calidad lo vamos a medir, pero cuando es crítico el pH lo medimos dentro de la técnica. Y en este caso, como es pH independiente, no. La última. Y divertida la última. Sí. Esta, justo me tocó, decir que me tocó el martes a la mañana, así que estudié. Yo les voy a hacer una pregunta. Esta está linda. Está buena. ¿Escucharon el seminario que subieron de este tema? Sí. ¿Llegaron a escucharlo? Porque esta fórmula La verdad que no, yo no. es clave porque justo explican esto y dan un ejemplo. Venimos hablando de polímeros o agentes gelificantes que dependen del pH o que no dependen del pH, pero también había otra clasificación, que también lo dijo como ejemplo así Ezequiel, que dependen de la temperatura. Si ustedes hicieron gelatina, por ejemplo, para gelificar, ¿ustedes qué hacen? Preparan, disuelven en caliente y después ponen en la heladera para gelificar. ¿Sí o no? ¿O nunca hicieron gelatina? Bueno, Sí, entonces, ese agente gelificante es dependiente de la temperatura, es una gelación dependiente de la temperatura. En este caso también tenemos el Lutrol, que es el F127, el nombre comercial es Pluronic. Si ustedes se fijan en el handbook de excipientes, pertenecen al grupo que se llaman poloxámeros, ¿sí? Entonces va a haber un montón de poloxámeros, un montón de números, también va a depender del peso, es lo que les decía Ezequiel, del peso molecular, del entrecruzamiento, y con un montón de propiedades. Estos poloxámeros son sensibles a la temperatura, van a gelificar, pero al revés de lo intuitivo. Cuando están en frío, son líquidos, y cuando yo lo dejo en temperatura ambiente, comienzan a gelificar a temperatura ambiente. Entonces, ahora vamos a ver la técnica de preparación, qué se les ocurre, hay un montón de opciones, que está bueno debatirlas, pero por ejemplo, tenemos la indometacina, ¿qué sería en la formulación? El IFA. El IFA, perfecto. Tenemos el alcohol. ¿Alguien buscó la solubilidad del IFA? Ya ahí nos da un indicio. Y sería el cosolvente, el alcohol de la... La indometacina es muy poco soluble en agua y soluble en alcohol, entonces lo tenemos como cosolvente del API. Tenemos propilenglicol, que también lo venimos hablando. ¿Qué les parece? Función. Al 10%. Es un tópico. Emoliente. Humectante, emoliente. Bien, no va a ser conservante. ¿Sí?
Y ahora, lo importante es saber si va a ser humectante del agente gelificante o no. Después tenemos el lutrol, que va a ser nuestro agente gelificante, nipagin y sorbato de potasio. ¿Función? Conservante. Conservantes los dos. Sí. Y después tenemos agua destilada, esta es la diferencia que yo les digo, acá no dice cantidad suficiente para. Acá dice agua destilada, 57.8 gramos. ¿Sí? O sea, esa cantidad voy a usar de agua destilada. Y se supone que con esa cantidad me va a alcanzar para obtener el peso que yo quiero. No es que llego a peso con agua destilada. ¿Sí? Lo importante, que si ustedes se fijan después, lean lo que está súper claro del handbook de excipiente, los poloxámeros se dispersan en agua. ¿Sí? Se van a dispersar en agua. Entonces, el propilenglicol va a ser humectante por el tema de que va a ser un gel tópico, y lo importante ahora es la técnica de preparación. Con esos datos, que es dispersable en agua y que es sensible a la temperatura. ¿Qué se les ocurre? Paso 1. Entonces, el propilenglicol es humectante también del polímero. No. No. Porque los polímeros humectan en agua, el poloxámero humecta en agua. Entonces va a estar como humectante emoliente de la piel. Ah, ok, listo, en este caso. No. Entonces. Disculpa, porque a mí se me cortó un poquito. ¿El alcohol sería como cosolvente de la indometacina? Sí. Indometacina es insoluble en agua y soluble en alcohol. ¿Y el sorbato de potasio? Conservante. Junto con los NIPAs, conservante. Porque acá, en vez de tener el metil y el propilparabeno, tenemos el metilparabeno y el sorbato de potasio. También es lo que veníamos viendo, como les decía Sabri, cuando tenemos los dos parabenos, que era lo que hacían, un efecto de sinergismo. El sorbato de potasio también es mucho más eficaz en sinergismo. Entonces, en vez de tener el propil, vamos a tener el nipagin, que es el metilparabeno, junto con el sorbato de potasio. Los dos van a hacer una acción sinérgica y van a servir como conservantes. Muchas gracias. No, de nada. ¿Y técnica? Los ayudo, pero sin miedo. Sí, este es el momento para... Y una parte del agua... Para... Okay. No, sí, dale, anda. No, dale vos. Yo pensaba, supongo, una parte del agua lo haces en frío con el lutrol, con el agente gelificante y el propilenglicol, y otra parte la vas a calentar para disolver el nipagin. La indometacina la disolvés con el cosolvente. Perfecto. Esa es una opción. Yo lo que les puedo contar es que ustedes pueden dejar el lutrol en un porcentaje, por ejemplo, un 70% del volumen final de agua, y lo dejan dispersándose en heladera toda la noche. ¿Sí? Al otro día, cuando van, hacen lo que dijeron ustedes. Con el restante de agua que les quedó, pueden calentar a 90 grados centígrados, disolver el nipagin, pueden disolver ahí el sorbato de potasio, que también es muy soluble en agua, dejan enfriar. Por otro lado, la indometacina en el alcohol, junto a estas dos fracciones, puedo agregar ahí el propilenglicol, o lo puedo agregar al final, saco mi agente gelificante que estaba en la heladera y que va a estar fluido, incorporo esto, y a medida que voy incorporando, dejo que se aclimate a temperatura ambiente. Y cuando se va aclimatando y va llegando a temperatura ambiente, va a empezar a gelificar. ¿Sí? Otra opción podría haber sido disolver... Claro, pero aprovecho el frío de la heladera y que está más fluido para que en ese momento mezclarlo y que se disperse mejor. Exacto. Claro. Y nada más vas a estar homogeneizando y va a ir subiendo, en este caso, la temperatura, y va a llegar a temperatura ambiente y va a quedar el gel. Lo dejas ahí reposar y se va a formar el gel. Pero aprovechas que está frío, bien humectado, por la fluidez que tiene para trabajar. Y otra opción que habían dicho, porque como está el propilenglicol, de solubilizar el metilparabeno. Pero como son los dos conservantes solubles en agua, está bueno que aprovechemos, tengamos agua conservada, más que nada por un tema práctico, trabajemos sobre eso y después le terminamos de agregar el propilenglicol a la solución. Total, son miscibles con la solución acuosa. Acá la incorporación también es por dilución geométrica.
Acá tenés solubilizado la indometacina en 10 gramos de alcohol. No es una cantidad muy bajita como para... No, Aparte, lo vas a tener solubilizado. Perdón, Sherry, en este caso, recuerden que yo voy a dispersar el polímero en agua, lo guardo en la heladera y es líquido. Entonces, la ventaja de este polímero es que yo tarda bastante en gelificar, no es que lo saco de la heladera y gelifica al toque, sino que lo puedo trabajar como si fuese un líquido inicialmente. Entonces la incorporación del principio activo es muy sencilla. Este gel lo preparábamos mucho para pacientes con artritis reumatoidea y un gel tópico muy usado, y directamente teníamos el polímero en la heladera guardado, estaba líquido, lo sacábamos, se veía líquido, incorporábamos todos los excipientes, lo teníamos en peso y ahí recién empezaba a gelificar, hasta formarse un gel, ¿no? Lo que hay que tener en cuenta es que todo lo que yo le incorpore tiene que estar disuelto, porque primero pasa de una estructura líquida, es decir, esto es un paso de sol a gel, llamamos nosotros. De sol, es decir, un sol hidrófilo a gel, a partir de la temperatura. ¿Y qué otra cosa le llama la atención de este polímero? Nada. ¿Nada? ¿A qué porcentaje usábamos el carbopol más o menos? Yo te iba a decir la concentración, los 20 gramos, Claro. un poco Miren menos del esto. 50%. 20 gramos, es un montón. Requiere, por eso también es poco utilizado. Por un lado es caro, y por el otro lado, para gelificar, requiere concentraciones por encima de los 20. Estamos hablando entre 20 y 40%. Pero bueno, en un momento fue muy novedoso, y aparte se le asignaba propiedades que no las tenía, entonces se utilizó mucho. Y es cómodo de trabajar por lo que decimos de gelifica a temperatura dependiente. Y en base a eso, ¿qué recomendación le harían al paciente si le dispensan? Que guarda temperatura ambiente si es que no vive en un lugar muy frío, porque me lo das a mí ahora en mi casa y... Yo también. Bueno, eso era una recomendación para el paciente. Nos pasaba que inicialmente se llevaban la preparación y vieron que muchos pacientes tienden a guardar medicamentos o preparados en la heladera, más allá de que diga conservar en el lugar fresco, ¿no? Lo meten siempre en la heladera. Y claro, cuando iban a sacar, lo sacaban de la heladera directamente para administrárselo, para aplicárselo sobre la piel, se le derramaba todo. Porque, como les decía, hay que esperar un tiempo. Uno lo puede guardar en la heladera, pero después tenés que esperar 15 a 20 minutos a que vuelva gel, no es instantáneo. Entonces, esa era, ¿no?, una recomendación cuando dispensamos este preparado para darle al paciente. Buenísimo. No sé si queda una más, ¿eh? No, son esas 4. ¿Tienen alguna duda? Bueno, el rótulo, lo que venimos hablando, rótulo rojo. Y el uso, que ahí lo dijo ese, la indometacina es un AINE. ¿Sí? Es un antiinflamatorio no esteroide que se usa, en este caso, como gel tópico para la artritis reumatoidea. Y también, lo vamos a ver más adelante, pero el propilenglicol en este caso también podría ser un poco de enhancer, de ayudar a la penetración del IFA, pero lo vamos a ver más adelante. Eso, ahora quédense con emoliente, humectante. Recuerden que indometacina, vimos un ejemplo, en este caso, de lo que era indometacina, una poción suspensión, en el seminario 2, cuando debido a la baja solubilidad de la indometacina se dispersaba en agua y lo vehiculizábamos en jarabe simple. Bueno, este es otro ejemplo donde formamos una solución, ¿no?, para preparar un gel. Un mismo principio activo de acción tópica, o si no, puede ser rótulo blanco en el otro caso, y en este rótulo rojo. Y otro detalle importante, lo que hablamos de cuando uno habla de la estabilidad, no solamente es del IFA, a veces es de los excipientes. El sorbato de potasio es un conservante, pero a pH muy alcalinos, mayores a 6, empieza a perder efectividad, porque si lo van a buscar en el handbook, a pH mayores a 6, dice que no es efectivo. Pero de nuevo es lo que veníamos hablando, acá vamos a tener un pH neutro, entre 6 y 7, vamos a estar bien, pero fíjense que está, de nuevo, junto con el metilparabeno, y en unas concentraciones un poquito más altas de las que venimos viendo. Entonces no es que nos vamos a pasar el pH y se murió el sorbato de potasio.
empieza a disminuir la eficacia, pero con una concentración más alta, y junto con otro conservante es apto para esta formulación. Chicos, yo quería decirles, sobre todo, esto es información para los que pertenecen a la Comisión 6, los informes que me han enviado y que han corregido los ayudantes, yo se los voy a devolver en el transcurso de estos días y estas semanas, así los tienen ante la posibilidad de que haya algo parecido en el examen para poder estudiarlos. Y por el otro lado, quería decirles que ya a partir de ahora nosotros nos solemos manejar con grupos de ayudantes y cada ayudante tiene su grupo de alumnos de acuerdo a la mesada del laboratorio. Ahora que ustedes me fueron enviando los informes, yo se los fui reenviando a cada ayudante y ya tengo grupos de alumnos con ayudantes. Ya después les voy a enviar a qué grupo pertenecen y entonces después se van a manejar con cada ayudante y así vamos a poder hacer una charla más dinámica de cómo completar la fórmula y si tienen algún problema específico, ya que van a tener una comunicación directa con su ayudante y no solo les va a corregir el informe, sino que van a poder hacerle distintas preguntas con respecto a eso. El informe, o sea, no es que es un informe, en realidad es un modelo, porque el informe lo van a hacer cuando tengan el trabajo práctico. Así que solo reviste la finalidad de hacerlos trabajar a ustedes y bueno, tratar de despertar un poco las neuronas. Un poquito, sí. Y después, bueno, no sé si la semana que viene qué actividad vamos a hacer. El día de mañana, después de la reunión docente, se los voy a comunicar. Es decir, si va a haber seminario, o va a haber actividad o no va a haber actividad, no lo sé. Así que a partir de mañana les comunico esa información. En caso de no vernos, nos vemos la semana del parcial, que ya sería la siguiente, ¿no? La que viene, claro. No, la otra. Estaría bueno que haya consulta la semana que viene. La que viene, no la otra. Bueno, como ustedes Antes dicen... del examen, digamos. Como ustedes dicen, yo lo planteo y de ser así, vemos la posibilidad de que se haga también una clase de consulta. Bueno, muchas gracias. También recuerden que tienen el foro en el campus, por si les agarra alguna duda así existencial antes del examen, utilícenlo el campus, tratamos de responder, así que les puede ayudar a uno como a casi todos los que están dentro del foro. Sí, y Gracias. yo les quería consultar, Ezequiel del jueves pasado lo habló en la reunión docente y pudo subir al campus el video y el PowerPoint que habíamos hecho con Juan, así que ya lo tienen disponible en la pestaña de seminario, no sé si lo vieron o les sirvió, también son todas las herramientas que les pueden ayudar, espero que les sirva. Una consulta del parcial, ¿va a haber alguna pregunta que sea como para formular o va a ser simplemente poner la función de cada componente? No para formular, porque sí les planteamos ese tipo de problemas en forma presencial cuando les damos 2 horas y les damos toda la información del principio activo y ustedes tienen que calcular y se pueden estar tranquilos ahí en otras condiciones. En este caso va a ser un parcial, como les digo, más bien corto, y no va a haber problemas tan extensos como tener que hacer una formulación, pero sí hacer cálculos van a tener que hacer, eso sí. Por ejemplo, sí calcular cuánto pesar de algún activo, eso seguramente sea parte del examen. Es decir, aquel que hizo, por ejemplo, los problemas de mil equivalentes, hizo las fórmulas problema, no va a tener ningún tipo de inconveniente en poder hacerlo, porque los ejercicios no salen de eso. Y de todo lo que vimos va a estar presente, los excipientes, todas sustancias conocidas, nada fuera o ajeno a lo que hemos visto, y les vuelvo a repetir, nada de memoria. En este caso pasan 2 cosas, ustedes van a poder estar con el libro abierto, así que de última, si les preguntamos sobre una fórmula, por ejemplo, no sé, el agua de Dalibur, y ustedes la van a tener ahí a mano, la fórmula cual y cuantitativa. Así que de memoria tampoco tienen que acordarse nada. Listo, gracias. Tengo una consulta, 2 en realidad. Una era que había hecho, haciendo las técnicas, creo que era de la clase pasada, de las primeras fórmulas, cuando hacías los cálculos, no me acuerdo bien igual cuál era la formulación, pero como que te daba muy justo
el volumen para disolver el IFA. De hecho, hasta te faltaban un par de mililitros, pero porque la solubilidad en la bibliografía aparecía como muy soluble o poco soluble. Entonces yo usé como la cantidad de agua más alta del rango. Pero bueno, supongo que eso en la práctica te das cuenta que se solubiliza con menos o algo así. No Sí, está o tan sujeto a recordá los que cálculos. vos me hablás, Sol, de los métodos de clase 2. Sí, creo que sí. No, de preparar una formulación cualquiera cuando vos calculás cuánto porcentaje, El porcentaje de agua en la que va a disolver el API. Ah, está bien. Con la tablita que vos les diste de moderadamente soluble y eso. Exacto. Claro. Yo ahora le contesté a una chica en un foro, si lo quieren sacar de ahí, aquel que le haya quedado dudas, le hice un problemita y les puse justamente eso, cómo se pasa cuando te dice moderadamente soluble o muy soluble, cómo se pasa esos valores, digamos, esas palabras a números. Así que está en el foro, si lo quieren consultar de ahí. Bárbaro. Sí, y la otra tampoco consulta, lo que vos decís, como para que te quedes tranquila, sí es verdad que están en un rango, pero de nuevo no va a ser tan estricto, que es lo que dijiste vos. En la práctica vos vas a ver que se te va a solubilizar, o también tenés que ver de qué materia prima partís, ¿sí? Tal vez tenés una sal de un laboratorio de un lugar o de otra, y se solubilizan más fácil en agua. Me pasa con la morfina, que la del hospital no se solubilizaba con agua y se supone que es soluble. No había caso la sal. Entonces es más que nada experimental, y a veces, bueno, uno hace lo que vimos en otro ejemplo, una mezcla agua, no sé, glicerina, y hace una mezcla de las dos y solubiliza ahí. Y también es de la práctica. Está buenísimo que vos te fijes las cantidades, pero no te quedes que si te falta 1 mililitro no se va a solubilizar o no te va a entrar en el rango. Está bien. Y la otra duda es que cuando hacía la formulación problema, había encontrado que, para que ahora me olvidé. En el handbook de excipientes decía que el que se usaba como antioxidante, creo que era el metabisulfito de sodio, específicamente no se usaba ni con adrenalina, epinefrina, ni derivados. Y en el Remington decía que se usaba específicamente para ser antioxidante de, por ejemplo, la epinefrina. Entonces era como que se contradecía la bibliografía y no sabía bien de qué criterio tomar para hacer la formulación. No, ahí yo sé que el bisulfito tiene algunas limitaciones que con el metabisulfito las evitás, pero no sé exactamente el grupo. No sé, me surgió esa duda porque cuando yo uso el handbook más que nada para buscar los excipientes, y cuando vi que la fenilefrina se podía oxidar, elegí ese, porque era el que estaba en el droguero, y cuando fui al handbook decía incompatibilidades con epinefrina y derivados. Y después en una formulación de la guía ETP se usaba el metabisulfito, entonces dije, bueno, lo pongo igual, pero no entendía el fundamento, digamos. Todo lo que hiciste, Sol, vos está buenísimo, buscar ahí en el handbook, después en el Remington. Ese es el ejercicio, digamos, que si a vos se te plantea en un futuro trabajo que tenés que hacer un ensayo, una preformulación, y por eso está bueno también la idea del parcial con libro abierto, porque uno no tiene que saber nada de memoria, sino tiene que saber dónde ir a buscar. Y si vos tenés criterio, vos sabés dónde ir a buscar. Y para ir más allá, lo que tiene ese handbook de excipientes es que es un poco antiguo, tiene unos años ya, y cuando vos encontrás información así que se contrapone, vos te dirigís, viste que está referenciado, toda la información tiene una referencia. Entonces, esto ya para un trabajo, no para ahora, porque no nos interesa que caigas en eso, porque demanda mucho tiempo. Pero no, obvio, era como para aplicarlo en el futuro, digo, ¿qué hago si me interesa esto? Bueno, llegás a tener esa contradicción que sucede muchísimo, a veces la información no es del todo clara, entonces vas a las referencias. Por un lado las referencias del libro, y por otro lado vas a las referencias del handbook. Y ahí vas a encontrar a ver a qué se refieren, porque a veces por ahí se refiere solamente a una metilcelulosa, viste que habíamos, por ejemplo, la carboximetilcelulosa hay de distintos grados de viscosidad, se refiere a una metilcelulosa que es de un determinado peso molecular, entonces ahí es donde vas hilando más fino y vas encontrando que quizás
tu principio activo sí es compatible. Eso sucede mucho, pero ya, como te digo, es para un nivel más de posgrado. Buenísimo, gracias. Sí, está perfecto, que en el droguero tenemos el metabisulfito, así que úsalo con confianza, que es el que vamos a preparar en el TP. Yo quería preguntar si existía la posibilidad de que suban los resultados de la semana pasada, el TP3. O sea, no la parte de los problemas, sino la otra parte, de las formulaciones que no tienen los resultados de las isotonizaciones. ¿De las guías de TP? Sí. Los ejemplos que ustedes tienen que calcular. Claro, viste que donde tenés las formulaciones también tenés que calcular con cuánto isotonizar y todo eso. Y no están los resultados numéricos, quería saber si lo podían subir en algún lado. ¿No están? Yo pensé que estaban. Yo no los encontré. Los ejemplos no. Yo los tengo hechos, pero no están. Porque son las de TP, son las formulaciones y ejemplos que te dice agente isotonizante, cantidad suficiente, y no te dice cuánto. Pero son los ejemplos. Sí, si quieren los subimos como para que tengan... Bueno, después vemos de subirlo eso. Sí, no hay drama. Genial, gracias. Bueno, ¿alguien tiene alguna consulta más, chicos? ¿No? Bueno, entonces nos despedimos. Gracias a Jenny, a Pola por estar. Nos vemos, no sé, mañana les digo si nos vemos la semana que viene o nos vemos directamente en el parcial. Y bueno, lo mejor, buen fin de semana y gracias de vuelta por estar. Hoy no se cortó, ahora sí lo podemos decir. Hoy no se cortó, no, pará. Ahora sí lo podemos decir, ya está. No se cortó porque ayer vino la gente